Radio Educación presenta El fin justifica a los medios. De las rotativas a la fibra óptica. Radio, prensa, televisión, internet. El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. Hola, ¿qué tal, amigas, amigos? Qué bueno que están en sintonía con esta revista radiofónica dedicada a la comunicación. Les saluda Graciela Ramírez, a nombre de todo el equipo y en compañía de mi querido colega, amigo y cómplice, José Ángel Domínguez. ¿Cómo estás, José Ángel? Pues encantado de saludarte, como siempre que tenemos la oportunidad de conversar en El fin justifica los medios y asombrarnos de los tiempos que vivimos y de cómo somos agentes para cambiarlos, ¿no? Es un espacio privilegiado que tenemos y siempre me da muchísimo gusto saludarte, aunque sea a la distancia todavía, mi querida Graciela. A la distancia, pero en la cercanía, sobre todo con nuestro público, con nuestras audiencias, nuestros radioescuchas y quienes nos escuchan ahora también a través de redes sociales o a través de la página de internet de Radio Educación. Tenemos múltiples posibilidades y bueno, este programa está justamente dedicado al análisis de los temas de comunicación y uno de ellos, pues este fenómeno tan de moda, tan mentado últimamente, que es la posverdad. Y bueno, la posverdad, el populismo y la pandemia, pues son palabras que cada día toman mayor relevancia en nuestra realidad actual. Definitivamente. Y habría que pensar en esta tendencia a la polarización política, a la ruptura del consenso con respecto a algunas realidades, a la emergencia sanitaria, por supuesto que todos estos factores juntos abrieron la posibilidad de una transición en el perfil de liderazgos de las autoridades y también de la ciencia, y en el que la importancia de la verdad se coloca o se ha colocado o debería colocarse en el centro de la discusión pública. Así es, José Ángel. Bueno, pero ¿cómo se manifiesta el fenómeno de la posverdad en los contextos políticos de este mundo en crisis que estamos viviendo? ¿Y de qué manera está afectando en el control de la pandemia de coronavirus? Bueno, pues sobre este tema vamos a hablar hoy con Raúl Trejo del Arbre sobre su más reciente libro titulado justamente Posverdad, Populismo y Pandemia. También le invitamos a escuchar un reportaje en torno al 50 aniversario de la revista Chasqui y, como cada jueves, por supuesto, nuestra sección Notimedios. Es un resumen con las noticias de comunicación más importantes de la semana. Quédese y participe con nosotros aquí en El fin justifica a los medios. El 4 de agosto de 2003, Berlín fue la primera región en la Tierra en cambiar totalmente su señal de televisión de analógica a digital. Este proceso fue planeado con bastante tiempo. Desde 1997, la Deutsche Telekom comenzó el proyecto piloto del apagón analógico y desde febrero del 2003 se mandaba una carta a cada hogar anunciando la transición. Además, establecieron una línea telefónica de asistencia permanente atendida por ingenieros en telecomunicaciones, los cuales atendieron más de 22,000 llamadas. En ese año, me refiero al 2003, se estimaban más de 36 millones de televisores receptores, muy lejanos en número al inicio de las transmisiones en Alemania en 1935, realizadas por la Deutscher Fernseh-Rundfunk, que por cierto es considerada la primera cadena de televisión pública del mundo. Escuchamos ahora a la cantante y actriz Else Ester. Ella fue además la primera locutora de la Deutscher Fernseh-Rundfunk y quien tuvo gran participación en la televisión nazi hasta 1945, cuando por la derrota de los alemanes en la guerra, la televisión se apagó por completo en Alemania durante 3 años.
Saludamos con mucho entusiasmo a todas las personas que escuchan El Fin Justifica a los Medios por alguna de nuestras frecuencias y, por supuesto, vía internet en cualquier parte del mundo. Un abrazo especial a quienes lo hacen a través de nuestras emisoras hermanas. Les recuerdo que pueden escuchar el podcast en las redes sociales del Fin Justifica a los Medios y, por supuesto, en la página de Radio Educación www.e-medioradio.edu.mx. Y por supuesto que yo en lo personal no me cansaré de invitar a todas las personas que nos escuchan a participar, porque los medios públicos se hacen así, con la participación de todas y de todos. En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Escuchemos ahora Notimedios, con la selección de las noticias de comunicación más importantes de la semana, realizada por nuestra compañera Ángeles Medina. Notimedios. La Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos denunció la filtración de información y datos personales de la periodista y activista Adriana Mujica Murias, tras solicitar la activación del mecanismo de protección para periodistas y personas defensoras de derechos humanos. Mujica Murias denunció que fue blanco de amenazas por parte del dueño de un medio de comunicación digital de la región Oriente por dar seguimiento desde el Observatorio de Paridad de Género a la violencia política y digital de género que enfrenta la regidora. Sin embargo, tras presentar esta denuncia y solicitar la activación del mecanismo, las medidas de prevención y los datos personales de la periodista fueron filtrados en grupos de WhatsApp, lo que ha generado preocupación, pues no solo se exhibe a Adriana Mujica, sino también se vulnera su privacidad, afirmó la Red de Mujeres Periodistas del Estado de Morelos. El columnista Ahmed Samayoa Arce, propietario de Ultimátum, periódico local en Chiapas, es buscado por la Fiscalía General del Estado por el delito de feminicidio en grado de tentativa en agravio de su pareja Claudia N., a quien le disparó en la pierna izquierda. Un tribunal colegiado federal revocó la suspensión de plano que le otorgó un juez al líder nacional del PRI, Alejandro Moreno Cárdenas, para salvaguardarlo de la difusión de nuevos audios por parte de la gobernadora de Campeche, Laida Sansores, en los que se exhibe al líder priista ante la opinión pública por supuestos delitos, actividades irregulares y su relación con la prensa. Los magistrados resolvieron que el Juzgado Primero de Distrito, con sede en Nuevo León, actuó de manera incorrecta al conceder la medida cautelar al priista cuando ya se había declarado incompetente para conocer el asunto. Es por esto que el colegiado declaró fundado el recurso de queja de la gobernadora Laida Sansores y anuló la suspensión de plano otorgada a Alejandro Moreno. El estudio Riesgo y Ciberseguridad elaborado por Tata Consultancy Service advierte que de aquí a 2025 las actividades financieras sufrirán el mayor número de ataques cibernéticos. El documento señala que el mundo está atravesando una era de la hiperdigitalización en diferentes industrias de Latinoamérica y asegura que a medida que los productos, servicios y procesos se vuelven cada vez más digitales y se insertan en ecosistemas, muchas áreas de una organización se consideran más vulnerables a los ciberataques. Por ello, afirma que proteger a las organizaciones financieras de una creciente cantidad de amenazas cibernéticas requiere tecnología avanzada, liderazgos y acciones estratégicamente alineadas para recuperarse rápidamente de los ataques. En noticias internacionales, en Guatemala fue suspendida la audiencia del periodista José Rubén Zamora, presidente del diario El Periódico, quien fue detenido la semana pasada bajo cargos de chantaje, tráfico de influencias, lavado de dinero y conspiración para lavado de dinero. El periodista se encuentra recluido de forma provisional en la cárcel de la base militar Mariscal Zavala a espera de su primera audiencia declaratoria.
La red social Twitter reconoció que existe una tendencia preocupante hacia limitar la libertad de prensa global, lo cual se demuestra con el incremento en el número de demandas por parte de gobiernos de alrededor del mundo para obtener información de cuentas pertenecientes principalmente a periodistas y medios de comunicación. En su 20º informe de transparencia, Twitter señala que en los últimos 2 años se han registrado niveles récord de solicitudes de información de base de usuarios, entre ellos periodistas, medios de comunicación e usuarios anónimos. Advierte que esta situación visibiliza la continua y preocupante tendencia a limitar la libertad de prensa global. Rusia prohibió la entrada al país a 32 funcionarios y periodistas de Nueva Zelanda en respuesta a las medidas similares adoptadas por los neozelandeses en su contra a causa de la operación militar en Ucrania. En un comunicado, la Cancillería rusa señaló que en respuesta a las sanciones del gobierno de Nueva Zelanda, que afectan cada vez a más ciudadanos rusos, 32 de los ciudadanos de ese país que promueven una agenda rusófoba serían incluidos en la lista negra nacional y vetados en su país. Hasta aquí las noticias de comunicación más importantes de la semana. Le invitamos a visitar la sección completa en nuestras redes sociales. De verdad vale la pena escuchar Notimedios en nuestras redes sociales. Búsquelas. En Twitter estamos como @Radio El Fin y en Facebook como El Fin Justifica a los Medios. Participe. Escuchemos ahora el reportaje sobre el 50º aniversario de la revista Chasqui, realizado por nuestra compañera Miroslava Jasso. El reportaje. Este año, el campo de la comunicación tiene mucho que celebrar. Se trata del aniversario de la revista latinoamericana de comunicación Chasqui, editada desde 1972 por el Centro Internacional de Estudios Superiores de Comunicación para América Latina, CIESPAL. La publicación cumple 50 años aportando al conocimiento de la comunicación con una perspectiva crítica, reconocida trayectoria que celebra en su número 149 titulado Chasqui, 50 años caminando, heterogeneidad del pensamiento comunicacional en América Latina y el Caribe. Chasqui se ha propuesto desde sus inicios como un espacio para el desarrollo de un pensamiento crítico construido desde América Latina, para la vinculación de personas y de colectivos, la generación de modos de comunicación que pueden ser transformados y amplificados en expresiones comunitarias que se configuren en verdaderos espacios socioculturales, que acepten la diversidad para la recuperación de lo latinoamericano como un elemento constitutivo de la revista. Se trata de una publicación pionera en su campo, que ha participado activamente desde su fundación en el debate científico y social sobre políticas y estructura de la comunicación, periodismo, comunicación popular, comunitaria, economía política de la comunicación, entre otras importantes temáticas. La publicación ha atravesado diversas etapas a lo largo de su historia, momentos que han forjado a Chasqui como uno de los principales referentes de la comunicación en nuestra región. Su primera época se dio entre 1972 y 1979, con una interrupción de 2 años, tras los cuales la revista volvió a editarse en 1981, cuando comienza su segunda etapa, un recorrido que cuenta con casi más de 1,5 centenar de números que avalan una trayectoria impresionante de servicio en el campo de la investigación, la formación y la producción comunicacional. Pero no se ha quedado ahí. Chasqui también es sinónimo de permanente renovación y actualización en la producción intelectual de sus artículos. Y luego de analizar su vasta producción, su diversidad temática, la amplia colaboración con distintos autores, muchos de ellos figuras emblemáticas de la comunicación, desde el número 142, la publicación apuntó a la transformación con un nuevo formato central, que incluye el monográfico temático por cada revista y la sección abierta de diálogo de saberes, con un total de
15 artículos por cada entrega, propuesta que facilitó el acceso a los artículos y simplificó la disposición del material, asegurando la calidad y pertinencia de la revista para acrecentar su impacto. Pero para conocer más sobre la historia de la revista, escucharemos el testimonio de su directora, la comunicadora Gisela Dávila, directora subrogante de CIESPAL, quien nos ha hablado sobre la trayectoria, el impacto en nuestra región y los retos que ha enfrentado la revista en 5 décadas, así como las proyecciones de esta en la era de Internet. Vamos a escucharla. La revista nace con el propósito de contar con una publicación periódica especializada que se convierta en un punto de encuentro y debate desde las diferentes temáticas de la comunicación. Este es un esfuerzo académico y editorial y se convierte en un importante mecanismo para difundir los trabajos de investigación que CIESPAL llevaba a cabo en su primera década y que se constituyeron en las primeras investigaciones de comunicación en América Latina, que además se ponía en una revista que estaba siendo publicada. Chasqui tiene un periodo de para y reaparece en 1981 con un nuevo formato y se mantiene ininterrumpidamente hasta la fecha de hoy, con 3 ediciones regulares por año y que vamos trabajándolas de diferentes formas con una convocatoria anual de 3 números y de esta manera se convierte sin duda alguna en un referente para la comunicación y la investigación en América Latina. El impacto de la revista es invaluable. Creo que Chasqui marcó una época y marcó el inicio de la divulgación científica, sobre todo del pensamiento crítico latinoamericano. Por esta revista han pasado grandes exponentes del pensamiento crítico comunicacional. Cabe decir que también el impacto se debe a que no únicamente en Chasqui escribe una sola línea de pensamiento, sino que mientras tenga que ver con la democratización de la comunicación, la divulgación científica, la profundización del pensamiento crítico latinoamericano, muchos editores, autores, investigadores de la comunicación en general pueden escribir y pueden participar en la revista Chasqui pasando los procedimientos y esto ha hecho que el impacto sea mucho mayor y que perdure en el tiempo, ¿no? Editar una revista como Chasqui es una tarea bastante ardua. Es importante decir que los cambios se han ido dando para pensar más desde el campo de la comunicación, más desde las apuestas latinoamericanas para el mundo y desde cómo ahí ir encontrando fuentes sobre cómo somos, cómo vemos la comunicación desde Latinoamérica y qué nuevas apuestas y propuestas podemos tener. Chasqui ha cambiado de formato, ha cambiado de ser una revista a ser un libro muy importante, también ha cambiado con la tecnología, ha ido siendo una publicación que va generando y va combinando también varios de los formatos para poder ser mucho más atractiva y poder llegar a muchas más personas. Desde su comienzo, la revista ha tenido como principal objetivo promover la diversidad de ideas para conformar un cuerpo de trabajo de investigación que responda a un número de intereses y que refleje de esta forma la realidad de nuestra región. Sobre este tema, cuestionamos al doctor Marco López Paredes, de la Pontificia Universidad Católica del Ecuador. Escuchémoslo. Para que nosotros podamos hablar de la importancia de la diversidad de perspectivas en el campo de la comunicación, debemos partir desde su propia concepción, cómo se construye. Tenemos una construcción de la diversidad. La comunicación es diversidad en sí misma y es importante que no perdamos ese enfoque, puesto que la construcción, como bien decíamos antes, se da a través desde las visiones de la psicología, la sociología, luego la teoría humana, la teoría social. Es una disciplina, es un campo que sigue en construcción permanente. Desde CIESPAL y yo creo que en toda la historia de lo que Chasqui ha representado en el mundo de la comunicación hay algo que particularmente nos debe motivar y ese algo justamente es abrir la puerta a los debates más amplios de la comunicación que nacieron desde obviamente las grandes teorías pero que luego se fueron transformando en este trabajo del día a día de quienes ejercemos la comunicación, quienes la investigamos, la discutimos y quienes la construimos. Chasqui creo yo que
es este centro en donde la diversidad es visible, es palpable en función de todas las temáticas y los tópicos que ahí se abordan. Además que Chasqui ha sido una gran vitrina para fomentar estos diálogos sobre lo que la comunicación ha representado en la región y en la construcción mundial de la propia fase del desarrollo en el que estamos implícitos como sociedad. El impacto de Chasqui ha sido reconocido internacionalmente y de manera muy especial, la revista ha sido recibida en los países que conforman la región de Latinoamérica por su valiosa contribución al saber y al pensamiento comunicacional. Ejemplo de esto es el testimonio del académico mexicano, pionero en la investigación en comunicación en México, Enrique Sánchez Ruiz, sobre el impacto y el legado de la revista Chasqui. Este año se conmemora el 50 aniversario de la revista de comunicación Chasqui, de la revista latinoamericana de comunicación de naturaleza crítica que tuvimos en América Latina durante los años 60, 70, con respecto a la comunicación, a los medios, a la diferenciación tan grande que había entre países y dentro de los países en términos del acceso a los medios, a la información, a la comunicación, etcétera. Y bueno, pues en este sentido es en el que Chasqui, que por cierto Chasqui significa pues, ¿no?, mensajero, ¿no? Eran los mensajeros que llevaban noticias y cosas, pues, ¿no? A los nobles incas. Pero pues en este caso estamos hablando de muy buenas noticias, las que nos ha transmitido este Chasqui particular, porque ha sido un lugar donde se ha fomentado la discusión crítica. En América Latina, la investigación y la reflexión sobre los medios, sobre la comunicación, etcétera, no han dejado de estar cargados de una carga muy importante. Entonces, en ese sentido, pues, Chasqui ha sido un vehículo para transmitir nociones de más equidad, de mejores formas de distribución, no nada más comunicacional, sino también distribución, por ejemplo, de la riqueza y de otras cosas. Y pues yo a mis colegas del CIESPAL y en particular pues de Chasqui, yo les envío un muy fuerte abrazo. Yo creo que necesitamos que continúen los vehículos críticos circulando en América Latina y que sigamos pensando en la posibilidad de hacer mejores formas de comunicación, mayormente distribuidas de manera horizontal entre todos los pobladores de la América Latina, y espero que siga viviendo muchos años esta revista tan importante. Estas son algunas de las ideas y las voces que han consolidado a la revista latinoamericana de comunicación Chasqui como una de las más importantes en nuestra región a lo largo de las últimas 5 décadas, y muestran el pensamiento de la acción comunicativa desarrollada a lo largo y ancho de nuestro continente. Por nuestra parte, extendemos nuestras felicitaciones a todo el equipo que ha participado y hecho posible esta gran trayectoria digna de celebración, que cumplan muchos años más. Para El Fin Justifica los Medios, Miroslava Jasso. Les recuerdo que en Twitter puede encontrarnos en @radioelfin y en Facebook, la red favorita de los mexicanos y las mexicanas, como El Fin Justifica a los Medios. Continuamos. La entrevista. Posverdad, populismo y pandemia. La pandemia por COVID-19 irrumpió en un mundo que se desarrollaba en un entorno informativo digital caótico, con una desconfianza hacia expertos y gobiernos y con acceso a conocimiento científico. Quizá esta realidad instalada en una cultura de la posverdad fue uno de los factores que explicaría lo difícil que ha sido gobernar la crisis sanitaria. Una realidad en la que los hechos objetivos influyen menos en la configuración de nuestra opinión personal y pública que las apelaciones a la emoción y a las creencias personales.
Hoy vamos a hablar sobre la posverdad y el populismo en un contexto de pandemia, en donde el desprecio por la verdad es atribuible a la acción política que en algunos escenarios oculta y manipula datos. Para hablar de estas realidades se encuentra con nosotros Raúl Trejo del Arbre, autor del libro Posverdad, Populismo, Pandemia. Es investigador del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 3 y profesor en el posgrado de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, miembro también del Instituto para la Transición Democrática e integrante de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información y de la Asociación Mexicana de Investigadores de la Comunicación. Bienvenido, Raúl. Ya tiene tiempo que no estabas con nosotros. No estaba directamente, pero los escucho con frecuencia. Graciela, José Ángel, me da mucho gusto conversar con ustedes. Es un placer. Gracias, doctor Raúl Trejo del Arbre. Y este tema muy interesante y muy puntual, mi querida Graciela. Pues sí, estamos viviendo en esta era de la posverdad, pero ¿por qué no empezamos esta entrevista, Raúl, con que nos digas tu definición de posverdad y cómo está definiendo la comunicación política en todo el mundo? Con mucho gusto. Bueno, se habla mucho en los últimos años de posverdad, se ha mencionado mucho este término, sobre todo a partir de la costumbre de muchos dirigentes políticos para propagar mentiras que son reproducidas con tanta frecuencia por los medios de comunicación y las redes digitales que mucha gente llega a pensar que son verdades. Hay ejemplos muy destacados de cómo la creencia de muchas personas en versiones falsas las ha llegado a tomar decisiones que acaban por resultar muy catastróficas. La elección de Donald Trump en Estados Unidos, solo en parte se debió a que hubo estadounidenses que creyeron los engaños de la campaña de Trump. Creían, por ejemplo, que la señora Clinton, su rival por el Partido Demócrata, tenía granjas de niños de los cuales abusaba, cosas así extravagantes. En la Gran Bretaña, la decisión para abandonar la Unión Europea, el Brexit, también fue en parte propiciada por la propagación de mentiras que mucha gente creyó. Esencialmente, yo diría, Graciela, que la posverdad es la creencia masiva en versiones y en mentiras que se ajustan a los prejuicios de las personas que las consideran ciertas. Mentiras siempre ha habido en la historia social y en la historia política. Ahora la singularidad es que se difunden en los medios y a través de redes digitales, en donde hay gente, no todos, pero hay personas que solamente se enteran en estos entornos autorreferenciales que llegan a ser las redes sociodigitales, y ante la falta de contrastes con otras fuentes de información llegan a creer esta gran cantidad de patrañas. Graciela. Claro, doctor Trejo del Arbre, y además, bueno, de manera instantánea, por supuesto. Y el título de tu libro es muy sugerente porque las otras dos palabras, posverdad es una palabra que está de moda, digámoslo así, que nos está afectando todos los días. Pero también la palabra populismo y la palabra pandemia han estado presentes en el vocabulario de las y los mexicanos últimamente. Están presentes en la realidad política, en la realidad social y en la realidad económica en las que vivimos. ¿Estarías de acuerdo con esto, Raúl? Claro que sí, y en la realidad global, la pandemia, por desgracia, y esta es su singularidad, es una epidemia mundial que, entre otras cosas, se propaga gracias a la velocidad de las comunicaciones físicas. La gente viaja mucho y esta epidemia nos ha llegado muy rápido y se ha extendido con gran velocidad. Y en el mundo también se está discutiendo desde hace pocos años y se está padeciendo la expansión de una ola populista. Otra vez, yo diría, siempre ha habido gobernantes mentirosos, demagogos, que se dicen usufructuarios del pueblo. No hay gobernante que no diga que él representa a todos y que por eso lo que dice tiene que ser tomado como cierto. Pero en los últimos años hemos visto cómo se acentúa en muy diversas latitudes una suerte de ejercicio autoritario del poder a cargo de gobernantes o de líderes que a veces no han llegado al gobierno, que como consideran que encarnan ellos la voluntad del pueblo, entonces tratan de pasar por encima de reglas, de instituciones y de los derechos que hay en toda democracia. No me refiero solamente a México. Hay lugares de América Latina, en parte Argentina, sin duda Bolivia y Venezuela en los últimos años. En la Gran Bretaña, el paso de Boris Johnson por la oficina del primer ministro, el señor Orbán en Turquía, muchos gobernantes en Europa del Este. Estamos ante una expansión global
de un estilo de gobierno que es, entre otras cosas, una distorsión de la democracia y que también se propagará en vista de la decepción que mucha gente tiene ante el funcionamiento de nuestras democracias. Y de nuestros medios también, ¿no, Raúl? Porque, bueno, los medios convencionales, pues también en su momento, pues propagaban estas mentiras de otras maneras, tal vez no con la rapidez y la intensidad que se ve con las redes sociales. Pero antes de entrar al tema de México, ¿por qué no nos haces un repaso de cómo estos ejemplos los hemos visto? Por ejemplo, pues lo que decías ya en Estados Unidos, en la Gran Bretaña con el Brexit, ¿verdad? En Brasil, Argentina, Venezuela y en Ucrania ahora con la guerra. Sí, en todos estos sitios los medios de comunicación han contribuido a propagar falsedades, a veces de manera voluntaria, a veces sin darse cuenta de las implicaciones que tiene esto. Un caso muy documentado es el de Estados Unidos. Donald Trump era un personaje mediático, un personaje conocido por sus extravagancias en programas de televisión de los que era anfitrión, en fin, pero no era un personaje que mucha gente tomara en serio como posible gobernante. Y él fue desarrollando una campaña gastando dinero y haciendo locura y media. Se peleaba con luchadores, repartía dinero, daba consejos para ser exitoso en términos empresariales. Hacía muchas cosas que lo hacían un personaje atractivo para los medios, y a partir de esta manera de colocarse en la agenda de los asuntos públicos en Estados Unidos, muchos medios, incluso muchos medios serios, empezaron a darle tribuna a Donald Trump. Incluso lo hacían para que no se dijera que lo estaban marginando. Y con el tiempo, en las transmisiones de la CNN, desde luego de la cadena Fox, de las principales cadenas de televisión, y también en la cobertura de medios muy prestigiados como el New York Times, el Los Angeles Times y el Washington Post, las notas de la precampaña de Trump fueron más relevantes que las de otras precampañas antes de que fueran designados los candidatos a la competencia política del 2016. Años después, pocos años después, muchos medios en Estados Unidos hicieron la autocrítica de este comportamiento y reconocieron que no tenían por qué haberle dado tanto espacio a Trump, y sobre todo no tenían por qué haberle dado tanta cobertura a sus campañas sin contexto. Reprodujeron sin criticarlo, sin analizar, sin contrastar con la verdad las mentiras de Trump, y esto se ha visto en medios de otros lugares del mundo. Insisto, el de Estados Unidos es el caso más documentado, porque entre otras cosas, como ustedes recordarán, una vez que fue electo Joe Biden en noviembre de hace casi 2 años, hubo una tarde en la que Donald Trump, después de la elección, una tarde ya de noviembre del año 2020, estaba diciendo un discurso en donde él se quejaba de que le habían hecho fraude electoral, lo cual no era cierto, y una tras otra, las cadenas de televisión en Estados Unidos comenzaron a interrumpir la transmisión y dejaron de difundir en sus noticieros, era la hora de los noticieros vespertinos en Estados Unidos, el discurso de Trump, porque estaba plagado de mentiras, y uno tras otro los conductores de los noticieros empezaron a decir: señoras y señores, este señor que es presidente de Estados Unidos está diciendo mentiras y nosotros no las vamos a transmitir, o no las transmitiremos sin contrastarlas con las versiones autentificadas de los hechos a los que se está refiriendo este presidente. Para eso se necesitan medios independientes y medios comprometidos, lo cual es difícil, y más en un caso como el mexicano, pienso. Y en un caso como el que preguntaba Graciela, mi querido Raúl, Ucrania, en donde vemos pues una guerra en curso, una invasión, propaganda de un lado y de otro. ¿Cuáles son tus consideraciones? Bueno, hay una frase muy célebre que habla de cómo en las guerras lo primero que pierde y lo primero que es abatido es la verdad. Las guerras siempre, pero más ahora en esta época de política hipermediatizada e hiperreticularizada, yo diría también por el papel de las redes sociodigitales, están siempre acompañadas de el interés para convencer a los demás de que uno u otro de los bandos en disputa tienen la razón. Y en ocasión de la guerra, de la intervención de Rusia en contra de Ucrania, esto no ha sido la excepción. Desde antes de la invasión de hace varios meses del ejército enviado por Vladimir Putin en contra de los ucranios,
se conoció una muy fuerte campaña de las agencias de propaganda del gobierno ruso. Ustedes seguramente han visto las transmisiones de los canales de televisión rusos que se miran a veces en nuestros países, de las agencias de propaganda. Y estos medios de propaganda a cargo del gobierno ruso insistieron en que era una guerra en contra, para favorecer la decisión de los habitantes del este de Ucrania que se querían anexar a la Unión Soviética. Eso no era cierto, que era una guerra en contra de los nazis, porque se decía que había un predominio de ideología nazi a estas alturas del siglo XXI en el ejército de Ucrania. Esto tampoco fue cierto, todo esto se ha demostrado, y ya durante la guerra hemos estado ante la propagación de muchas falsedades. Por ejemplo, cuando Rusia ha bombardeado algún hospital en Ucrania, la gente en Ucrania da a conocer fotografías de las personas que son evacuadas, de los muertos, de los heridos, y Rusia ha negado estas versiones. Estamos entonces ante un ejercicio de reiteradas mentiras, y hay organizaciones sociales muy serias en Europa, organizaciones de periodistas y de académicos, que sistemáticamente evalúan lo que dicen los medios en Rusia y van desmintiendo sus falsedades. Por supuesto, esta es una tarea casi de Sísifo, porque tardan más en hacer desmentidos declaraciones que los rusos en volver a propagar falsedades acerca de sus motivos para intervenir en Ucrania. En el caso de los medios convencionales, pues se manejaban de otra manera, pero ahora en este ambiente sociodigital, ¿qué papel juegan los periodistas? Pareciera que los periodistas cada vez menos tienen importancia en la formación de este imaginario social, de este consenso social que deben de crear los medios, y que las audiencias o los usuarios de estas redes sociodigitales tienen un papel más importante, aunque también, pues, son menos, digamos, profesionales en el manejo de la información, ¿no? Así es. En la actualidad, las noticias llanas, la difusión de un acontecimiento, ya no son contenidos o mercancías o bienes, como quiera que las podemos considerar, que sean propaladas inicialmente solo por los periodistas. Los periodistas antes tenían el monopolio de la difusión de noticias, y esto lo perdieron con las redes digitales y antes con medios más informales, pero sobre todo con las redes. Si se incendia un edificio, pues la gente que va pasando por ahí y los mismos vecinos de ese inmueble se encargan de difundirlo en las redes digitales, pero el relato de cómo ocurre el incendio, la explicación de las causas posibles, la descripción de las reacciones de otros vecinos, de los bomberos, de los gobiernos, qué sé yo, ante este siniestro, eso es lo que recogen los periodistas. Es decir, el periodismo no es solamente la información inicial, la información en bruto, sino el relato de un acontecimiento que requiere del trabajo profesional de los periodistas, del cotejo de varias fuentes, de la confrontación de distintas versiones, de la búsqueda de archivos, etcétera, etcétera. Y esto último es lo que no puede hacer un ciudadano común que no es ni su interés ni tiene la habilidad para hacer este tipo de trabajo. Ahí es donde me parece que no podemos descartar la importancia que siguen teniendo los periodistas para acotar, seleccionar, publicar desde luego y eventualmente explicar los acontecimientos. Las audiencias cumplen con un papel fundamental, sobre todo en esta época de redes digitales en todos los ámbitos, sobre todo para vigilar, eventualmente cuestionar y en muchas ocasiones sancionar a los periodistas cuando los periodistas se equivocan, y a veces también cuando los periodistas relatan acontecimientos que no le gustan a un segmento de las audiencias. Todos los días vemos en Twitter y a veces en otras redes expresiones de usuarios que se disgustan con periodistas, no porque hayan dicho una falsedad estos informadores, sino porque lo que dicen va en contra de las creencias o de las convicciones de algunas personas, y entonces vemos una batalla de dimes y diretes en este tipo de redes, en donde a veces salen maltratadas las famas públicas de algunos periodistas, pero también salen reforzadas, porque cuando un periodista dice la verdad, cuando rectifica si es que se equivoca, y cuando entonces tiene de manera pública en este tipo de espacios digitales el respaldo de sus audiencias, este periodista cosecha lo más importante,
que puede tener un informador y un medio de información, que es la credibilidad de sus audiencias. Definitivamente, doctor Raúl Trejo del Arbre. Y nosotros aquí en El Fin Justifica los Medios nos encantaría preguntarle a todas las personas que nos escuchan si se han puesto a pensar si es importante para ellos estos temas, estos conceptos de la posverdad, del populismo, de la pandemia. Los invitamos a que se pongan en contacto. Entra en comunicación mandando un correo a elfinjustifica@yahoo.com.mx. Y por supuesto a través de Facebook nos encuentras como El Fin Justifica a los Medios y en Twitter como @Radio El Fin. Haz tuyo este espacio dedicado a la comunicación. Conversamos con Raúl Trejo del Arbre en torno a su más reciente libro, Posverdad, Populismo y Pandemia. Los invitamos a que se pongan en contacto con nosotros. Y en México lindo y querido, decían hace muchos años, mi querido Raúl Trejo del Arbre. ¿Qué dirías tú? ¿Cómo podemos analizar el alcance de la posverdad y del populismo que en este contexto de pandemia se han combinado estos tres jinetes del apocalipsis? Del apocalipsis contemporáneo, sí, y de la confusión. Por desgracia, en México hemos tenido una enorme cantidad de experiencias en donde convergen estos tres términos y eso le da actualidad a este libro, una desdichada actualidad, porque me gustaría mejor que esto ocurriera en otros sitios. La posverdad ya era una realidad en vista de las confusiones frecuentes que corren en medios de comunicación y en las redes digitales. Ya teníamos la experiencia de gobernantes de muy diversos colores ideológicos y políticos que dicen mentiras en las que cree mucha gente por ser adicta o afán o adepta a algunos de estos gobernantes. El estilo populista de conducir y de mandar y de tratar de ganar consenso, lo conocimos en México en otros años. Hay quien ubique el nacimiento del populismo mexicano en los años 30 en el gobierno del general Lázaro Cárdenas, pero sin lugar a dudas el populismo que vivimos hoy, el del presidente Andrés Manuel López Obrador, es un populismo mucho más moderno, más sofisticado y más alevoso también, porque se apoya, entre otras cosas, en medios de comunicación y redes sociodigitales. ¿Por qué digo esto? Porque los líderes populistas, que pueden serlo más allá de las ideologías, hay populistas de izquierdas, de derechas que parecen de izquierda y viceversa, lo que hacen es suplantar la voluntad del pueblo y pretender que toda la sociedad se divide en dos campos contrapuestos, los que están con ellos y los que están contra ellos. Y esta polarización la vemos en muchos países del mundo y también en el caso mexicano. Y uno de los rasgos del populismo contemporáneo es el interés por alinear o por acosar a los medios de comunicación. Los gobernantes quieren mantener influencia sobre los medios que tienen simpatías con ellos, y cuando los medios de comunicación tienen independencia o una vocación política distinta o criterios profesionales que los llevan a distanciarse de lo que quieren los gobernantes populistas que hagan, entonces estos gobernantes de corte populista empiezan a despotricar en contra de los medios de comunicación. Y creo que en México, por desgracia, hemos visto ejemplos numerosísimos de invectivas, de descalificaciones, de calumnias de parte del poder político, el poder político actual del presidente López Obrador, en contra de muchos medios de comunicación. Es parte de la polarización que se pretende introducir en la sociedad mexicana. Todo esto, José Ángel, lo hemos visto en los últimos años y se acentuó en ocasión de la pandemia. Uno de los grandes problemas que hemos tenido en México frente a la terrible epidemia del COVID-19 ha sido la falta de intervención enterada, adecuada y oportuna de nuestros gobernantes. No hemos tenido información completa del tamaño de la epidemia, no hemos tenido un gobierno que quiera y sepa apoyarse en las evidencias científicas y en los expertos médicos para combatir a la epidemia, y hemos tenido, por desgracia, muchos episodios de difuminación de la verdad acerca de la epidemia. No se nos olvide
que el presidente López Obrador en muchas ocasiones decía que la epidemia ya se estaba acabando cuando estábamos entrando a las peores fases. Se decía que los enfermos de COVID estaban recibiendo atención médica cuando todos sabíamos que los hospitales estaban saturados, no recibían a más personas. En alguna ocasión, entre bromas y veras, el presidente de la República dijo que la epidemia se combatía con escapularios. Bueno, todas estas son expresiones de la simplificación de los problemas complejos que suelen hacer los gobiernos populistas. Pero en comparación a otros gobiernos que le tocó, por ejemplo, al PAN lo de la influenza, donde hubo información pues muy acotada, muy reducida, ahora estas conferencias de López-Gatell que eran diariamente, donde se presentaba información muy abundante con gráficas y además a cargo de científicos, de médicos, de los titulares de estas instituciones encargadas de la conducción de esta pandemia en México, bueno, pareciera que sí se dio información suficiente y que era información científica, que de alguna manera estaba dándole seguimiento a cada paso que estaba sucediendo en cuanto a la ocupación de hospitales. Ciertamente también había un elemento de falta de previsión, de que la pandemia nos sorprendió a todos y que no había como manera de adivinar algunas cosas. ¿Qué te pareció este esfuerzo de parte de la Secretaría de Salud a cargo de López-Gatell, que fue tan bien calificado en general por la población, ¿no? De hecho, causó mucha admiración, fans. El trabajo de él fue muy bien calificado por muchos. Fue calificado en un momento inicial porque parecía que sabía. Hoy no sé si tendría una calificación, pero más allá del aplauso popular, creo que hay evidencias abundantísimas de la costosísima impericia, de la enorme irresponsabilidad del doctor López-Gatell y de sus jefes, el secretario de Salud y el presidente de la República. López-Gatell ha ocultado información. La información de las víctimas de la pandemia la recibimos a través de un sistema de monitoreo que era muy atrasado de la Secretaría de Salud y que no reunía, me refiero sobre todo a los primeros meses de la epidemia, hace 2 años, a mediados de 2020 todavía, y que no tomaba en cuenta las limitaciones para recabar este tipo de informaciones. Cuando la evidencia científica en el mundo ya indicaba, como hoy sabemos, que el virus se propaga sobre todo por vía aérea, es decir, que sirve de poco los tapetes sanitizantes y desinfectar a la gente con aerosoles que les echan encima, las puertas esas supuestamente desinfectantes que había en algunos comercios, tomar la temperatura, todo esto sirve muy poco porque el virus se transmite en las conversaciones, en los lugares en donde queda volando durante un rato cuando ha respirado una persona infectada de COVID. Y todo esto que se sabía, sin lugar a dudas, en mayo y junio de 2020, el doctor López-Gatell lo negó las evidencias científicas y se negó a aceptarlas, y por esta negativa el gobierno mexicano no promovió lo más elemental, que eran la política para usar cubrebocas y para airear los espacios cerrados. Esto que era tan simple no lo hizo el gobierno mexicano, y yo afirmo con toda responsabilidad que López-Gatell y el gobierno mexicano son responsables de la muerte de decenas de miles de mexicanos, y quizá me quedo corto en esta afirmación, que no tendrían por qué haber fallecido si hubiera habido, como en otros lugares del mundo, una política oportuna, sustentada en lo que decía la ciencia en el mundo para entonces, para combatir a la pandemia. Dice Graciela que nos sorprendió a todos, sí, pero México tenía el privilegio de encontrarse en una zona del mundo a donde el virus llegó casi al final, cuando ya existía la experiencia de Asia, lo que había pasado en Europa, lo que pasó en otros lugares de nuestro propio continente, y pudimos haber tenido más ventiladores, hospitales mejor preparados, cubrebocas para el personal médico y material de sanitización. Nada de eso tuvimos a tiempo. Hubo una enorme impreparación, entre otras cosas porque el gobierno mexicano no quería gastar dinero en estas cosas para invertirlo en otro tipo de proyectos. Todo esto está documentado en este libro del que estamos conversando. En México padecimos lo que muchos expertos han llamado populismo médico, que es esa tendencia de autoridades sobre todo sanitarias, que niegan los hechos. Y todavía muy recientemente, acuérdense ustedes,
al secretario de Salud, que era un científico con muchas calificaciones y mucho respeto, diciendo que él no mandaría a sus nietos a ponerse la vacuna. Cuando hoy, tardíamente, y qué bueno que por fin se está aplicando, la vacuna está siendo distribuida entre niños de todas las edades también en nuestro país. Sí, declaraciones muy desafortunadas por ahí. Yo lo que veo, mi querido doctor Raúl Trejo del Arbre, es que la sociedad es la que está, digamos, ahí expuesta porque está desinformada, sobreinformada, manipulada, carente de alfabetización digital, y esto tal vez podría ayudar un poco, contrarrestar de alguna manera esas tendencias, esos deseos. No sé, ¿cuál es tu opinión en un par de minutos, querido? Yo creo que a pesar de las confusiones respecto de la pandemia, que es el tema al que me estoy refiriendo, en México tenemos información suficiente cuando queremos buscarla. Hay profesionales de la salud que, más allá de lo que dice el gobierno, han tenido un papel muy importante. El doctor Alejandro Macías, por ejemplo, este médico que trabaja en el campus de León, Guanajuato, de la UNAM, el doctor Francisco Moreno, que trabaja en el Hospital Español, la doctora Jiménez Fibie, de la Facultad de Odontología de la UNAM. Hay médicos que hemos conocido durante la pandemia porque nos han dado información que contrasta con la opacidad de las versiones oficiales, y que es información que ha sido muy útil. Todos estos personajes son científicos que tienen cuentas en las redes sociodigitales y que han crecido en número de seguidores, porque hay gente que quiere tener una versión y versiones y recomendaciones mucho más completas de qué hacer ante esa pandemia que no acaba de terminar. Pues un libro crítico, sin duda, que es una de las cosas que caracterizan a Raúl Trejo del Arbre. Los invitamos a leerlo. Posverdad, Populismo, Pandemia, Ediciones Cal y Arena. Léalo y denos sus comentarios por nuestras redes sociales. Pues muchas gracias, Raúl, y muchas gracias, mucho éxito con este libro. ¿Lo van a presentar pronto? Todavía no hay fecha para la presentación. La editorial la ha anunciado quizá para el transcurso de agosto, pero pues vamos a ver. Lo importante es que esté circulando, ya esté en librerías, y que interese a amigos y colegas como ustedes, y por ese interés, de veras, Graciela y José Ángel, les estoy muy agradecido. Muchas gracias a ti, Raúl. Ojalá que tengamos pronto por aquí de nuevo. Me dará mucho gusto. Hasta muy pronto. Hasta aquí el programa de hoy. Gracias por su compañía. Los esperamos la próxima semana. Continúe apoyando las medidas sanitarias. Cuídese, cuide a los demás. Cuidémonos todos. Radio Educación presentó El fin justifica a los medios. Expresiones mediáticas contemporáneas. El fin justifica a los medios. Luis Oropesa, Miroslava Jasso, Eric Mejía, Ángeles Medina y José Ángel Domínguez trabajamos para usted en una producción de Graciela Ramírez en Radio Educación.